Que el Salmo 46 tiene como título al músico principal, a los hijos de Coré. Este es el primero de 3 poemas. O sea, el 46, el 47 y el 48 son poemas. Está dividido en 3 estrofas, el 46. Y en cada una de ellas termina con Selah, así sea. Fue un salmo que fue escrito en el año 702 antes de Cristo. Durante el reinado del rey Ezequías, también estaban ayudando al rey Ezequías los profetas Isaías y Miqueas. Los profetas estaban motivando al rey Ezequías, que era el rey de Judá, para que él obedeciera a Dios. Y en realidad, Ezequías había hecho un trabajo excelente con el pueblo de Israel. De manera que el pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios. Había traído la restauración de la adoración en el templo y también había restaurado la celebración de la Pascua. Así que encontramos que el rey Ezequías había hecho un trabajo muy, pero muy bueno. Y en este salmo nosotros, Salmo 46, nosotros podemos ver entonces que este salmo se escribe en una época en que el pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios. Estaba el rey haciendo un buen trabajo. Y habían 2 profetas además acompañándolo. Y uno de los profetas, pues Isaías, un profeta muy conocido. Y nos dice la palabra en 2 de Reyes 18, 3, 5 y 7, lo siguiente. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni aún antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Ahora, el rey de Asiria, resulta que el rey de Asiria estaba en aquel momento atacando al pueblo de Judá. Resulta que el rey de Asiria había estado conquistando, era un imperio y él estaba conquistando, pues había llegado hasta Judá. Y cuando llegó a Judá, pues encontró que Judá estaba rodeada de la muralla, que todos sabemos que los pueblos antiguos se protegían de los invasores a través de esas murallas tan altas. Bueno, el pueblo de Israel estaba protegido dentro de estas murallas. Entonces el ejército sirio, que era muchísimos miles de personas, rodearon la muralla y ahí se quedaron, porque era una de las formas en cómo cuando un grupo quería controlar al otro o venir a conquistarlo, pues eso era lo que hacían, se quedaban afuera de las murallas el tiempo que fuera necesario, hasta que este pueblo tuviera que rendirse, porque no tenían el insumo de la comida, ni el insumo del agua, porque el agua no podía llegar a la ciudad, tampoco los alimentos. Y bueno, aquí está el rey de Asiria rodeando a Israel, pero resulta que cuando el rey de Asiria está rodeando a Israel, manda mensajeros. El rey de Asiria manda mensajeros. En 2 de Reyes 18, 29 y 30, dice que el rey de Asiria mandó a sus mensajeros alrededor de la muralla y le decían a la gente lo siguiente: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda, el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Sí, el rey de Asiria estaba diciendo cosas, de hecho el original dice que estaba diciendo cosas contra Dios para persuadir al pueblo de Israel de que no obedecieran al rey Ezequías. Pero en 2 de Reyes 19, 5 y 7 dice que cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a visitar a Isaías el profeta, porque el rey Ezequías, ante tanta angustia, pues mandó a preguntar a los profetas, a ver qué pensaba, a ver qué decía Dios. Y dice que el profeta Isaías les dijo, díganle a su Señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído, pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Mira,
voy a poner un espíritu en él, para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Y el profeta Isaías manda este mensaje al rey Ezequiel. Y aquí encontramos una oración que está haciendo el rey Ezequías. El rey Ezequías se va al templo y ahí está haciendo esta oración. Yo quiero que por un momento se imaginen al rey Ezequías, a todo el pueblo dentro de esas murallas, sufriendo, atemorizado, completamente aislado, sabiendo que hay un enemigo afuera de las murallas que los va a matar, que los va a hacer esclavos para toda la vida, que los va a destruir. Aquí está ese pueblo sufriendo y angustiado, y aquí está este rey, yendo a la presencia de Dios y orando, según nos dice Segunda de Reyes 19:19, dice, ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Qué hermosa oración. Y pueden notar algo interesante acá que a mí me llamó mucho la atención. Es que cuando Ezequías ora, dice, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Si no dice, por favor, sálvanos para que no perdamos la vida, o sálvanos para que nosotros estemos cómodos, o sálvanos para nosotros, sino que dice, sálvanos para que tu nombre sea glorificado, para que se conozca que solo tú eres Dios. Y si nos fijamos un poco cuando leemos el Antiguo Testamento, casi todas las oraciones proféticas eran en esa línea. Eran sálvanos o ayúdanos por amor a tu nombre, para que tu nombre sea exaltado. Y bueno, encontramos entonces que el rey Ezequías está esperando un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está rodeado, los soldados afuera eran miles, miles. El rey de Asiria había conquistado ya otros lugares, otras ciudades, había conquistado Egipto, venía de conquistar un montón de potencias mundiales y ahora llegaba a este pequeño pueblo, a este lugar, a este grupo, y venía el rey Ezequías, sabía que no tenía muchas posibilidades. Así que está esperando que Dios intervenga. Bueno, posiblemente un poco como muchos de nosotros, que en muchas situaciones de nuestra vida necesitamos que Dios intervenga, porque sabemos que con nuestra fuerza, que con nuestro ejército, que con nuestras armas, que con lo que nosotros tenemos, no podremos salir adelante. Entonces necesitamos que Dios intervenga en este plano natural, haciendo algo sobrenatural. Y aquí está Isaías, Segunda de Reyes 19, 35 y 36, dice, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Así que encontramos, en el contexto del Salmo 46, estaba pasando todo esto. Cuando el Salmo se escribe, eso está aconteciendo. ¿Y por qué creo que es importante? Porque creo que cuando nosotros leemos los Salmos, nos damos cuenta que no estamos solos en el sufrimiento. Porque cuando leemos los Salmos, nos damos cuenta que hace miles de años alguien pasó por una situación parecida a la que tú y yo estamos pasando. Y que nuestro sufrimiento no es ajeno a la historia de la Biblia, que también otros hombres y mujeres sufrieron situaciones iguales o parecidas. Y que también ellos, al igual que tú y yo, necesitamos a un Dios todopoderoso, que por amor a su nombre intervenga en nuestra vida para que nos ayude y su nombre sea glorificado. El primer punto con que he dividido esta corta reflexión es la presencia de Dios. Y está en el 46:1, en el verso 1. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Qué maravilla
O sea, es Dios, es de Dios. Dios es nuestra ayuda en los problemas. No es que Dios nos exima de problemas. No es que los problemas no nos van a tocar a ti y a mí. No es que Dios nos sacó de la ciudad donde estamos mientras el COVID-19 está en la ciudad. No, nosotros estamos en la ciudad, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos a un Dios que nos ayuda en los problemas, que no estamos solos. Cuando un avión cae, Dios no hace que los cristianos no se monten en el vuelo. Los cristianos van dentro de ese avión y el avión cae. Cuando viene el cáncer y golpea a muchas personas, bueno, golpea a los que están con Dios y a los que no están con Dios. También vemos que cuando el COVID ataca una ciudad, Dios no conserva a los creyentes para que no se infecten, sino que todos estamos dentro de la ciudad. Entonces, no, los problemas afectan tanto a los piadosos como a los impíos. Los problemas nos afectan a todos. El hecho de que nosotros, de que haya problemas en nuestra vida, no significa que Dios no esté. El hecho que haya problemas en nuestra vida o una enfermedad no significa que hemos pecado, que hemos hecho mal, que nos faltó la fe o que lo hemos manejado mal. Y esto nos habla y nos lo ilustra mucho el libro de Job, allá en los capítulos 38, 39 y 40, cuando a Job le cayeron todos los males del mundo y perdió a 10 hijos suyos en un día. Y la Biblia dice que Job era un hombre justo. Y sus amigos llegaron y trataron de decirle, Job, pero es que arrepiéntete, pero algo tienes que haber hecho mal. No puede sucederle a alguien tanta desgracia a menos que haya pecado. Revísate, Job. Y llegó un momento donde Job, aturdido, llegó y le reclamó a Dios y le dijo, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo camino contigo. Y en el 39, 38, 39, 40 vemos que Dios se le aparece a Job y le empieza a decir un poco de cosas que quién es él para que le pregunte, porque hace las cosas de una manera o de la otra, que él es Dios. Y ni siquiera le contesta la pregunta de Job, porque Dios aparece y dice un poco de cosas, pero ninguna es la respuesta a lo que Job le preguntó. Así que vemos que la valentía del pueblo de Dios es porque tenemos a Dios con nosotros. Si no es porque somos fuertes, no es porque no sabemos mucha Biblia, no es porque somos muy poderosos, no es porque tenemos mucho tiempo caminando con Jesús, no es porque oramos todo el día, ni porque ayunamos todas las semanas. Es porque Dios está con nosotros. Es por gracia y misericordia. Es el amor de Dios y su gracia y su misericordia. Y muchas veces hoy hablaba con una amiga que fue sanada del COVID. Y yo decía, bueno, hay tantos otros que no pudieron ser sanados. Pero uno, ¿qué puede decir? ¿Que es que mi amiga es superior o tiene más fe y entonces salió del COVID? No, no, porque yo conozco a otros que han partido y que también son gente de fe. Y también son gente que camina con Dios. Es que muchas veces no tenemos la respuesta y no podemos llegar, como hizo Job, a decirle, ¿por qué, Señor? Claro que podemos en un momento de desahogo, pero sabemos que al final Él es soberano. Y Él decide quién se va y cuándo se va. Y Él decide todas las cosas sobre nuestra vida. Pero este salmo nos está enseñando que nuestro refugio es el Señor, que Él es nuestro Dios y que Él es el que está con nosotros y que Él es nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Así que encontramos a Dios en nuestra vida desde el principio de este salmo. Pero recuerden, este salmo es escrito en un momento en que el pueblo de Israel está siendo atacado y tiene muchos soldados alrededor, en que el pueblo de Israel está siendo aislado, a la fuerza también, como tú y yo hemos sido aislados por varios meses por causa de este virus. Segundo punto, Dios y los cambios globales. Y aquí leemos el 46, 2 al 4. Dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Si no temeremos. Y aquí nos habla de un cambio gigantesco. Posiblemente yo me pongo a pensar, ¿será que el salmista
¿Será que el salmista vivió algo como esto? ¿No temeremos aunque se desborone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar? ¿Cómo el salmista, de dónde el salmista tiene estas ideas? ¿O sería que el salmista se imaginó lo peor que le podía acontecer? Pero el hecho es que el salmista lo escribe. De hecho, no sabemos quién es el salmista. Puede haber sido Isaías, puede haber sido Miqueas, puede haber sido Ezequías. Entonces dice que no temeremos aunque se desborone la tierra y se hundan las montañas. O sea, aunque haya un cambio global. Y yo le quise llamar a este segundo punto cambio global, porque amigos y amigas, yo me pongo a pensar, ¿será esta pandemia el principio de una serie de cambios que vamos a ver? ¿O será un cambio o será solo una situación aislada? ¿O nos tocará ver más cambios globales? Y tal vez este salmo nos pueda sostener en esos momentos en que sigamos viendo cambios a los que no estamos acostumbrados, situaciones que tal vez no las esperábamos, como nos ha sorprendido esta enfermedad y este virus en todo el planeta. Digo yo, tal vez no, tal vez sí, pero de todas formas, aquí estamos viendo que para que hayan todos estos terremotos y todos estos maremotos que nos describe aquí esto, es porque estamos hablando de cambios globales. Para el pueblo de Judea, el ejército de Siria era un cambio global, porque eso cambiaría sus vidas. Si el ejército de Siria lograba entrar a las murallas, era un cambio en la vida del pueblo de Israel. Posiblemente muchos morirían, otros se irían de esclavos, como era la costumbre. Algunos iban a sufrir más, otros menos, pero era un cambio global. Tal vez para la iglesia del primer siglo, el ser devorado por los leones y ser tirado en medio de las fieras para ser devorado y que la gente aplaudiera cuando te estaban comiendo, era un cambio global, era un cambio magno, era algo que ellos no se podían imaginar que iba a sucederles y sin embargo ahí estaban, muriendo en manos de animales salvajes. Quizás para Lutero, el reformador, allá en el siglo XVI. Tal vez para Lutero, cuando lo perseguían porque él quería denunciar que la iglesia estaba mal y quería poner las 95 claves de Lutero en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Tal vez Lutero, cuando iba a hacer eso para provocar la reforma, y lo estaban persiguiendo, y dice que lo escondían en todas partes y tenía que huir, y dice que Lutero lo encerraron. De hecho, pues la historia nos cuenta que Lutero muere porque lo aíslan. Bueno, tal vez esos momentos para Lutero en que lo perseguían todos los que habían sido sus amigos y que además era la iglesia la que lo perseguía, la iglesia institucional del momento. Imagínense qué duro, que a ti te persigan los líderes de la iglesia y que te quieran matar porque tú has denunciado algo que está incorrecto. Bueno, pues aquí está Lutero. Tal vez para Lutero esto era un cambio global, completo y absoluto en su vida. Tal vez para los enfermos, las personas que están hoy enfermas con el COVID, para esas familias que están perdiendo a un miembro, para ellos hay un cambio completo en sus vidas. Para muchos que están perdiendo a su papá, otros que pueden estar perdiendo a su madre, han perdido a un niño, pues están viviendo un cambio global para toda la vida. A nivel global, para ellos es global, es completo, es absoluto. Sus vidas no volverán a ser iguales. Y yo me pregunto, para ti, ¿cuál es un cambio global en tu vida? ¿Qué puede ser un cambio global en tu vida? Para mí, en estos momentos. El punto número 3. Dios operando detrás de los telones de la historia. Porque detrás de la historia siempre está Jesucristo. Porque Dios es un Dios histórico. Y Él ha estado detrás de la historia desde el mismo día que empezó la iglesia con Abraham. Y nos dice el 46, 4 y 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros.
Nuestro refugio es Dios de Jacob. Otra vez, el salmista vuelve a repetir este párrafo: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El rey de Asiria los había sitiado, como hablábamos antes. Y lo primero que hacían cuando los sitiaban era cortar la entrada del agua. Generalmente el agua venía de algún lugar cercano a las murallas, a la ciudad. Pues lo primero que hacían cuando venía un ejército enemigo, rodear las murallas, no podía entrar alimento, pero mientras tanto la gente podía sobrevivir con lo que tenía adentro, pero cortaban el agua. El agua no ingresaba más por las murallas. Entonces, aquí encontramos algo bien interesante que lo podemos ver a través de la historia cuando estudiamos el texto bíblico de los Salmos, que el rey Ezequías, cuando supo que el ejército sirio venía hacia ellos, había creado un canal para trasladar el agua de una naciente que había cerquita de la ciudad. El rey de Asiria nunca supo que la ciudad se había quedado sin agua. Entonces vemos cómo el rey Ezequiel, a través de su razón, Dios lo había guiado y había creado este canal. Entonces, todo el tiempo que estuvieron sitiados, ellos tenían agua. Bueno, posiblemente como el Señor ha hecho con tu vida y con la mía, que a pesar de que estamos aislados por este COVID, hemos tenido alimento en nuestra casa, hemos tenido agua en nuestra casa, hemos tenido muchas cositas que necesitamos para poder seguir viviendo. Pues también al pueblo de Israel Dios le suplió. Pero el Nuevo Testamento nos dice en Juan 4, 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús a la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sí, los que tenemos a Jesús, no tenemos que ir a buscar el agua de vida afuera, la tenemos aquí adentro, vive dentro de nosotros. Al tener a Jesús, nosotros tenemos un manantial de agua de donde podemos tomar todos los días. Y ahí es donde nosotros, a pesar de este aislamiento, podemos ejercer el sacerdocio universal. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos dice Pedro. O sea que nosotros tenemos toda la posibilidad de orar a Dios, de aconsejar a nuestra familia, de fortalecer a nuestros seres queridos, de animar a los que se están quedando atrás, de darle la mano a los demás. Sí, porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Así que, y muchas cosas más vienen a nuestra vida producto de que el manantial de agua está dentro de nosotros. La fe está dentro de nosotros. El Dios Todopoderoso vive dentro tuyo y dentro mío para ayudarnos, para darnos la mano, para socorrernos, para sacarnos adelante, para sanarnos, para hacer lo que Dios tenga que hacer. Porque al igual que Ezequías, nosotros también podemos llegar delante de Dios a pedir una intervención divina en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro grupo de vida, en los seres que amamos. El punto número 4 es: nuestro refugio fuerte es nuestro Dios. Y aquí tenemos el Salmo 46, los versos 10 y 11. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De nuevo, nos repite, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero nos dice en el 10, estad quietos. Estad quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Estén quietos. No se afanen, no se asusten, no se angustien. Yo soy Dios. Usted es mi hijo, usted es mi hija. Y yo soy Dios. Yo soy el creador del universo. Yo soy el Señor. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el final.
Yo soy el que puse la vida en el vientre de tu madre. Y yo soy el que te he sostenido a través de tu historia. Y yo soy el que he provisto en tu vida. Y sigo aquí presente y aquí estoy contigo. Entonces aquí encontramos a un Dios que dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y me pongo a pensar yo, ¿fue Jesús cuando estuvo en la tierra, buscó Jesús momentos de quietud? Sí, ¿verdad? Sí, los buscó y muchas veces. Y nos dice la escritura que las multitudes lo acechaban. Y sin embargo, Jesús se retiraba a buscar al Padre, a buscar dirección. Hay un texto bíblico que dice que Jesús sanó en la casa a la suegra de Pedro y que luego todos, la multitud lo acechaban, pero que él se fue con los apóstoles a un lugar a descansar. Y dice que cuando se levantaron ellos muy temprano, dice que lo buscaron y no lo encontraron. Y lo fueron a buscar y Pedro lo encontró. Y cuando lo encontró le dice, pero Señor, ¿qué haces tú aquí cuando todos te buscan? Y Jesús le contestó, vine a orar y es necesario que nos vayamos a otro pueblo para que también ahí el evangelio sea predicado. Entonces encontramos a un Jesús que buscó y tuvo momentos de quietud para buscar la dirección de su Padre. Aquí Dios nos dice en el Salmo, estad quietos, estad quietos. Y vemos que Jesús tuvo momentos de quietud a pesar de que sus años de ministerio fueron solo 3. Pudo haber pensado, no, tengo que hacer mucho. ¿A qué hora yo voy a parar a estar quieto? Jamás. Yo tengo demasiado que hacer, Dios. Así que dame tiempo que solo me dejaste 3 años en la tierra. O decir, las multitudes me necesitan. ¿Cómo yo voy a estar quieto? ¿Cómo yo voy a quedarme quieto por un rato cuando hay cientos de endemoniados y de personas que buscan salud? Sin embargo, Jesús buscó la quietud para buscar la dirección de su Padre. También me pongo a pensar en Lutero, cuando Lutero fue perseguido y dice que estuvo escondido para que no lo mataran. De hecho, este salmo se cree que es el salmo preferido de Lutero. Lutero era músico desde niño, él cantaba muy lindo y también tocaba instrumentos. Y él tradujo la Biblia, fue la primera vez que toda la Biblia es traducida, lo hizo Lutero durante estos tiempos en que estaba escondido o cuando estaba escondido para que no lo mataran o cuando lo habían agarrado y lo tenían preso. Fue el tiempo que él tradujo la Biblia. Y bueno, el himno que Lutero prefería fue uno que él compuso que se llama Castillo fuerte eres tú, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios. Refugio es nuestro Dios. Y es basado en el Salmo 46. Y nos cuenta la historia que sus amigos dicen que cada vez que Lutero era perseguido y que las cosas se le ponían muy complicadas y que ya lo iban a matar, Lutero le decía a los amigos, cantemos el Salmo 46, el coro que él había compuesto. Ese coro que dice, refugio fuerte es nuestro Dios. Entonces, si Lutero, el gran reformador, buscó en este salmo consuelo, si Jesús buscó la quietud, aunque solo tenía 3 años de ministerio y había mucho que hacer, y sin embargo buscó la quietud, yo me pregunto, si no será que Dios quería que estuviéramos quietos. Puede ser. Puede ser que el virus haya llegado, tal vez no para ese propósito, pero que Dios le quiera sacar provecho a esto y enseñarnos a estar quietos en su presencia, a buscar su dirección. Me pongo a pensar yo, ¿será que Dios quiere redireccionar tu vida y la mía? ¿Será que Dios nos quiere llevar a un nivel de relación íntima con Él diferente? ¿Será que Dios ha creado este espacio para nosotros para que intimemos con Él? ¿Para que lo escuchemos? Para que, como hacía Jesús, podamos escuchar su dirección para nuestro servicio, para nuestro caminar, para nuestra familia, para que prioricemos qué es importante, para que valoremos tal vez cosas que no estábamos valorando, para que comprendamos que lo importante de nuestra vida tal vez no era donde teníamos nuestros valores. Y quién sabe qué más puede Dios
estarnos enseñando en este tiempo de aislamiento. Pero yo me pregunto, ¿será que esta es una forma de Dios llamarnos a la quietud? ¿Será que Dios quiere hacer en nosotros algo nuevo? Dios será exaltado en medio de todo. Y termina el Salmo diciendo, nuestro refugio fuerte es nuestro Dios. De ahí viene nuestra valentía, no del no tener problemas ni de no tener retos, sino que Él está con nosotros y nosotros estamos con Él.